¿Alguna vez te has encontrado en ese lugar donde sientes que tus oraciones rebotan en el techo, donde hablas con Dios y solo recibes silencio como respuesta? Esa sensación de estar solo en medio de la tormenta es más común de lo que imaginas, pero no por ello menos dolorosa. En esos momentos el alma se llena de preguntas. ¿Me escucha Dios? ¿Por qué tarda tanto en responder? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Este tipo de dudas son legítimas y aunque parezcan un signo de debilidad, en realidad revelan una fe viva que clama por comprensión. El silencio de Dios no es rechazo, no es olvido. Es un lenguaje sagrado que muchas veces solo se comprende con el tiempo. Pensemos en Job. Lo perdió todo, su familia, su salud, sus bienes. Durante mucho tiempo no recibió respuesta alguna del cielo. No obstante, Job no dejó de hablar con Dios. Su dolor no lo silenció, lo llevó a profundizar su relación con el Padre. En Job capítulo 38, Dios finalmente responde y lo hace con preguntas que revelan su grandeza y sabiduría. No fue una respuesta inmediata, pero fue una respuesta transformadora. El silencio de Dios es un espacio fértil. Es allí donde nuestra fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una decisión diaria. Es en esa aparente ausencia donde crecen nuestras raíces espirituales, porque cuando ya no tenemos respuestas, aprendemos a confiar en quien las tiene todas. Es en la espera que se fortalece el carácter, se refina la visión y se purifica la intención. Muchos quieren milagros instantáneos, pero no están dispuestos a pasar por el proceso que moldea el alma. Hoy quiero decirte algo. Si estás experimentando el silencio de Dios, no estás solo. Ese silencio es una invitación a profundizar, a mirar más allá de lo visible, a escuchar lo que solo se oye con el corazón quieto. Dios no se ha ido. Él está más presente que nunca, obrando en los detalles que aún no puedes ver. No apagues tu fe por falta de ruido divino. Aférrate a la promesa de que Él está contigo todos los días, incluso cuando parece que guarda silencio. Vivimos en una era donde todo es inmediato. La comida, la información, las respuestas. Nos hemos acostumbrado a resultados rápidos, y esto ha contaminado nuestra manera de relacionarnos con Dios. Pero el reino de los cielos no opera según los relojes humanos. En el cielo, la espera no es pérdida de tiempo, es preparación. La ansiedad que sentimos al no ver resultados inmediatos no proviene de Dios, sino de nuestra dificultad para rendirnos completamente a su voluntad y tiempo. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta es una instrucción clara. La ansiedad se combate con oración, y no una oración cualquiera, sino una oración acompañada de gratitud. ¿Cómo agradecer cuando aún no hemos recibido? Justamente ahí reside la fe verdadera, en dar gracias anticipadamente, confiando que lo que Dios está preparando es mejor de lo que imaginamos. Esperar con propósito significa reconocer que cada día sin respuesta visible es un día de formación invisible. Es preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios en esta etapa? ¿Qué áreas de mi carácter necesitan ser trabajadas? Porque sí, muchas veces, lo que más necesitamos no es la bendición por la que oramos, sino la transformación que esa espera producirá en nosotros. La ansiedad disminuye cuando comprendemos que no estamos solos en el proceso, que el Espíritu Santo nos acompaña en cada paso. Quiero animarte hoy a cambiar tu enfoque. En vez de ver la espera como un castigo, mírala como una oportunidad divina. Ora, trabaja, aprende, crece. No estás estancado, estás siendo preparado. Dios no desperdicia ninguna temporada. Incluso las más dolorosas pueden dar fruto si las vivimos con propósito. Escribe en los comentarios, confío en el tiempo de Dios. Que esta declaración no sea solo un acto simbólico, sino una decisión del alma que elige creer, incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. Dios no actúa con retraso ni con prisa, actúa con propósito. Esta es una verdad difícil de aceptar,
cuando nuestro corazón clama por respuestas urgentes, cuando nuestras lágrimas son diarias y el cansancio del alma parece no tener fin. Pero cada vez que Dios permite una espera, no lo hace por crueldad o descuido, sino porque hay algo que solo puede ser aprendido a través del proceso. La espera es una escuela del cielo, donde Dios es el maestro y nuestra alma es la estudiante. Un ejemplo claro lo vemos en la historia de Lázaro. En Juan capítulo 11, María y Marta envían a llamar a Jesús porque su hermano está gravemente enfermo, pero en lugar de correr, Jesús se demora intencionalmente. 4 días después llega, cuando ya todo parecía perdido. ¿Por qué? Porque Jesús quería revelar algo mayor. No solo podía sanar, también podía resucitar. La demora fue el escenario para un milagro más grande. Muchas veces, cuando Dios espera, es porque está preparando algo que va más allá de nuestras expectativas. La pedagogía divina en la demora tiene múltiples lecciones. Primero, nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo y que no todo gira en torno a nuestros deseos. Segundo, cultiva la dependencia. La espera nos obliga a reconocer que necesitamos de Dios, que sin Él no podemos avanzar. Tercero, purifica nuestra fe. Las motivaciones superficiales se desvanecen en la espera, y lo que queda es la fe genuina, esa que confía aún cuando no entiende. Permíteme decirlo claro, si estás esperando algo que has orado con todo tu corazón y aún no llega, no estás siendo ignorado, estás siendo formado. Cada día que pasa sin ver la respuesta es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Dios no está jugando con tus emociones, está obrando en los lugares que tus ojos no alcanzan. Abandónate a su pedagogía, acepta la lección del cielo, porque lo que viene, si esperas en Él, será siempre mejor de lo que soñaste. La fe no se define cuando todo es claro. La verdadera fe se manifiesta cuando el camino está oscuro, cuando los planes no tienen sentido, cuando los recursos faltan y la lógica humana se agota. Es en ese terreno árido donde florece una fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar cuando todo está bien no requiere fe. Confiar cuando todo parece perdido es lo que mueve el corazón del cielo. Recordemos a Abraham. Dios le promete un hijo en su vejez, y aunque las circunstancias gritaban que era imposible, él creyó. Pasaron años, décadas, pero Abraham no dejó de creer. Romanos capítulo 4 nos dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa es la fe que debemos imitar, una que no depende del reloj, sino de la fidelidad de quien prometió. La fe a prueba no es una fe frágil, es una fe robusta, que ha pasado por el fuego y no se ha consumido. Es la fe de aquellos que han llorado, pero han seguido creyendo. Es la fe de quienes, aún sin entender el por qué, deciden confiar en el para qué de Dios. Porque muchas veces no entendemos el motivo de nuestras pruebas, pero si mantenemos la fe, con el tiempo veremos el propósito revelado. Hoy quiero desafiarte. ¿Puedes confiar incluso si nunca recibes la explicación? ¿Puedes amar a Dios incluso si nunca entiendes el por qué? Esa es la fe que transforma. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que hace temblar al infierno y que agrada profundamente al corazón del Padre. No necesitas tener todas las respuestas para tener paz. Solo necesitas saber quién sostiene tu vida, y si es Dios, puedes descansar incluso cuando no entiendes el camino. Cuando hablamos de esperar en Dios, es imposible no pensar en Abraham y Sara. Ellos representan uno de los ejemplos más impactantes de fe paciente en toda la Escritura. Dios les prometió un hijo, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron años, muchos años. La promesa parecía imposible. Sara era estéril y ambos envejecían. A los ojos humanos, la situación estaba cerrada. Sin embargo, la fe de Abraham permaneció. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo nos muestra que Abraham no dudó, aunque su cuerpo ya estaba como muerto, y el vientre de Sara también.
¿Cómo es posible no dudar en tales circunstancias? Porque Abraham conocía el carácter de Dios. Él no puso su fe en las circunstancias, sino en el que había hecho la promesa. Esa es la clave de la espera, confiar no en lo que vemos, sino en quien lo prometió. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo haría, lo hará. Sara, por su parte, también tuvo su proceso. Al principio, rió ante la promesa. Rió porque su corazón estaba agotado de esperar, quizás herido por tantas decepciones. Pero Dios no se ofendió por su risa. Al contrario, le dio una señal de su poder. Y así en el tiempo de Dios nació Isaac, no cuando ellos quisieron, sino cuando el cielo determinó que era el momento perfecto. Y ese hijo fue no solo una bendición personal, sino el inicio de una nación. Este ejemplo nos recuerda que esperar no es pasividad, es obediencia activa. Abraham y Sara tuvieron que seguir creyendo, seguir caminando, seguir construyendo un altar diario a la fidelidad de Dios. ¿Y tú? ¿Estás esperando algo que parece imposible? ¿Sientes que el tiempo ha pasado y nada cambia? Hoy, toma el ejemplo de estos héroes de la fe. Ellos no eran perfectos, pero eligieron creer. Y Dios honró esa fe. Él también honrará la tuya. Pocas historias bíblicas ilustran tan claramente la fidelidad en medio del silencio como la de José. Desde joven, José recibió sueños de grandeza, visiones de un futuro prometedor, pero en lugar de ascender rápidamente, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, calumniado y encarcelado. Años de injusticia, años de silencio. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no intervino antes? La respuesta está en el propósito. Dios no se había olvidado de José. Cada paso, por más doloroso que fuese, lo estaba preparando para el lugar de autoridad que ocuparía más adelante. En Génesis capítulo 50, cuando finalmente se revela a sus hermanos, José dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». ¡Qué declaración tan poderosa! Solo alguien que ha entendido el tiempo de Dios puede hablar así. José no permitió que el sufrimiento lo amargara, permitió que lo moldeara. Durante todos esos años, no tenemos registro de que Dios hablara directamente a José. No hay visiones ni voces celestiales, solo silencio, pero un silencio lleno de propósito. Dios estaba trabajando en su carácter, en su liderazgo, en su humildad. Y cuando llegó el momento, en un solo día, Dios cambió su historia, lo sacó del calabozo y lo llevó al palacio. Ese es el Dios que servimos, el que parece callar, pero nunca deja de actuar. No subestimes el poder de tu proceso. Aunque ahora no veas respuestas, aunque el cielo parezca mudo, Dios está contigo. Y como con José, llegará el día en que entenderás el porqué de cada lágrima, de cada noche sin respuesta. El silencio de Dios no es su ausencia, es su forma de preparar algo glorioso. Moisés creció en el palacio más poderoso del mundo antiguo. Fue educado como príncipe de Egipto, entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Y sin embargo, cuando quiso actuar por su cuenta para liberar a su pueblo, falló. Mató a un egipcio y tuvo que huir. Su llamado era real, pero su momento no había llegado. Y entonces vino el desierto, 40 años de anonimato, cuidando ovejas, un tiempo que muchos considerarían una pérdida, pero no para Dios. Dios usa el desierto para formar líderes. Allí, en el silencio y la soledad, Moisés aprendió a depender de Dios. Aprendió paciencia, humildad, obediencia. El hombre impulsivo que antes actuaba sin pensar fue transformado en un siervo sensible a la voz de Dios. Cuando el momento llegó y la zarza ardía sin consumirse, Moisés estaba listo para escuchar. El desierto no fue un castigo, fue una preparación. Este relato nos recuerda que a veces nuestros mayores fracasos no son el final, sino el inicio de una nueva etapa con Dios. ¿Te sientes olvidado? ¿Aislado? ¿En un tiempo de sequedad? Quizás estás en tu desierto. No lo desprecies. Es el lugar donde Dios trabaja profundamente en ti, donde se forjan los verdaderos hombres y mujeres de fe. Moisés no comenzó su llamado cuando quiso,
sino cuando estuvo listo para obedecer completamente. Lo que Dios hará contigo también será grande, pero no será a tu manera, ni en tu tiempo. Será en el tiempo perfecto de aquel que conoce tu inicio, tu proceso y tu destino. Y cuando llegue ese día, entenderás por qué tu desierto fue necesario. Hasta Jesús, el Hijo de Dios, esperó. Su ministerio no comenzó al nacer, ni en la adolescencia, ni siquiera a los 20 años. Esperó 30 años antes de comenzar su misión pública. 30 años de preparación, de silencio, de obediencia en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque incluso el Salvador del mundo respetó el tiempo de Dios. Jesús nos enseña que no hay gloria sin proceso, ni propósito sin maduración. Durante esos años ocultos, Jesús no estaba inactivo. Aprendía, trabajaba, obedecía a sus padres, crecía en sabiduría y en gracia. Lucas 2:52. No necesitaba fama ni reconocimiento. Sabía que todo llegaría en su debido momento. Y cuando fue bautizado y el cielo se abrió, el Padre lo confirmó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa afirmación no vino por los milagros, sino por su obediencia en lo secreto. Vivimos en una generación que corre tras la exposición, que quiere resultados sin raíces, visibilidad sin fundamento, pero el modelo de Jesús es otro: profundidad antes que visibilidad, intimidad con el Padre antes que popularidad con las multitudes. Dios valora más nuestro carácter que nuestro desempeño. Y si Jesús esperó, ¿quiénes somos nosotros para querer evitar el proceso? Si sientes que estás listo, pero aún no se abren las puertas, confía. Dios está fortaleciendo tus bases. No te desesperes por comenzar. Ocúpate en crecer, porque cuando llegue el momento será evidente. Dios no te ha olvidado. Solo está perfeccionando tu corazón para que puedas sostener lo que Él va a derramar sobre tu vida. El tiempo de Dios es perfecto, incluso para su propio Hijo. Una de las batallas más intensas que enfrentamos durante la espera no ocurre fuera de nosotros, sino dentro, en la mente. Es allí donde el enemigo lanza sus dardos más peligrosos. Pensamientos como: Dios se ha olvidado de ti, tu fe no sirve para nada, nada va a cambiar, comienzan a invadirnos silenciosamente. Y si no estamos alertas, esas dudas se arraigan y erosionan nuestra confianza en Dios. La mente, cuando no está alineada con la verdad divina, se convierte en el campo de batalla más peligroso. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, Pablo nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no es una sugerencia, es una orden espiritual, porque nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y nuestras emociones afectan nuestras decisiones. Si dejamos que la duda gobierne, nuestra fe se debilita. Pero si decidimos creer, aunque todo grite lo contrario, fortalecemos nuestra alma y cerramos la puerta al enemigo. Jesús mismo fue tentado en su mente. En el desierto, Satanás le susurró dudas, lo desafió a demostrar su identidad, a buscar una solución rápida a su necesidad. Pero Jesús respondió con la palabra. Eso es clave. No se trata solo de pensar positivamente, sino de llenar la mente con la verdad de Dios. Cuando conocemos lo que Dios ha dicho, podemos resistir lo que el enemigo intenta sembrar. La duda pierde fuerza cuando está frente a una promesa viva. Si hoy estás luchando con pensamientos oscuros, si tu mente está saturada de inquietudes, temores y desesperanza, haz una pausa. Toma la Biblia, declara en voz alta las promesas de Dios, escribe versículos que fortalezcan tu fe, habla con alguien de confianza. No enfrentes esta batalla solo y, sobre todo, recuerda, tu mente no está sola. El Espíritu Santo habita en ti. Él es tu ayudador, tu consolador, tu guía. En la batalla de la mente, Él pelea contigo. No estás derrotado, estás siendo fortalecido. Uno de los venenos más sutiles en tiempos de espera es la comparación. Cuando comenzamos a mirar la vida de otros, sus avances, sus logros, sus bendiciones, y nos preguntamos, ¿por qué ellos sí y yo no? Estamos abriendo la puerta a la amargura y debilitando nuestra fe. La comparación
no solo nos roba la paz, sino que nos distrae del plan único que Dios tiene para nosotros. En el Salmo 73, el salmista Asaf confiesa su lucha con la comparación. Observó a los malvados prosperar, a los arrogantes tener éxito, y por un momento pensó que su fe era en vano. Pero luego dice algo poderoso. Entré en el santuario de Dios y comprendí. Allí entendió que Dios tiene tiempos, procesos y propósitos diferentes para cada uno, y que la aparente bendición de otros no define su destino eterno ni su relación con Dios. Cada persona está en una estación distinta. Algunos están cosechando lo que sembraron por años. Otros están comenzando su siembra, pero cada uno tiene su propio tiempo bajo el cielo. Eclesiastés capítulo 3 nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando comprendemos esto, dejamos de mirar alrededor y empezamos a mirar hacia arriba. Hoy, en lugar de mirar lo que otros tienen, celebra lo que Dios ya hizo por ti. Agradece por las bendiciones actuales, por lo que estás aprendiendo, por el proceso que estás viviendo. La comparación es el ladrón del gozo, pero la gratitud es su antídoto. Dios no se ha olvidado de ti. Él está escribiendo una historia hermosa, única y eterna con tu vida. No la cambies por una copia superficial de la vida de otro. La impaciencia es un impulso humano que todos experimentamos, pero que puede convertirse en un obstáculo espiritual si no lo controlamos. Es ese deseo de que todo ocurra ya, de ver resultados inmediatos, de forzar puertas que aún no han sido abiertas por Dios. Pero lo que pocos entienden es que la impaciencia no solo retrasa las bendiciones, sino que muchas veces nos aparta del propósito de Dios. En la Biblia, el rey Saúl es un triste ejemplo de esto. En 1 Samuel capítulo 13, Dios le ordena esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio, pero Saúl se impacienta, ve que los soldados se dispersan, que el tiempo pasa y decide actuar por su cuenta. Resultado, desobedece, pierde la bendición y es desechado como rey. ¿Por qué? Porque no supo esperar, porque puso sus circunstancias por encima de la obediencia. La impaciencia nos hace vulnerables, nos lleva a tomar decisiones sin discernimiento, a entrar en relaciones por miedo a estar solos, a aceptar trabajos que no son parte del plan de Dios, a comprometernos con cosas que terminan drenando nuestra alma. Nos lleva a crear Ismaeles, como hizo Abraham, en lugar de esperar por el Isaac prometido. Y esos atajos siempre traen consecuencias. Pero hay esperanza. La paciencia no es solo una virtud, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Podemos desarrollarla, cultivarla, fortalecerla en oración, en la palabra, en la comunión con Dios. No estás destinado a vivir en impaciencia. Puedes aprender a esperar con gozo, con fe, con expectativa santa, porque la bendición que viene de Dios no se retrasa. Llega cuando estás listo para recibirla. Y esa espera, lejos de ser una pérdida, es la antesala de algo glorioso. Cuando el silencio se prolonga y la promesa tarda, surge la tentación. Tal vez debería hacer algo por mi cuenta. Es el pensamiento que llevó a Abraham y Sara a buscar una solución humana para una promesa divina. Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. El resultado fue Ismael, una decisión que trajo dolor, división y consecuencias que repercuten hasta hoy. Esa historia nos enseña que intentar ayudar a Dios es peligroso. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Él necesita nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra rendición. Cuando tomamos atajos, nos salimos de su cobertura, y lo que parecía una solución termina siendo una carga. A veces, esos atajos se disfrazan de oportunidades. Una puerta se abre, una propuesta parece conveniente, una decisión parece lógica, pero si no es guiada por el Espíritu, puede convertirse en una trampa. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». No todo lo que parece bueno viene de Dios, y en tiempos de espera debemos ser aún más cuidadosos. Es cuando más necesitamos discernimiento,
oración, consejo sabio, porque el enemigo sabe que estamos vulnerables y muchas veces sus trampas vienen disfrazadas de bendición. Hoy, si estás tentado a tomar un atajo, detente. Pregúntale a Dios, ¿esto viene de ti o de mi impaciencia? Recuerda que lo que Dios promete, Él lo cumple, y lo hace de manera perfecta, en el tiempo perfecto, sin necesidad de empujones humanos. Confía, espera, no comprometas tu futuro por una gratificación momentánea. El camino de Dios es más lento, sí, pero también es más seguro, más puro y mucho más glorioso. Muchas veces creemos que la espera es una pausa, un tiempo muerto, un espacio entre lo que oramos y lo que finalmente recibimos, pero para Dios, la espera es un taller sagrado, es un laboratorio espiritual donde se forjan el carácter, la madurez y la fe. Cada minuto que parece perdido, cada día que parece silencioso, cada lágrima que cae sin consuelo humano es, en realidad, una herramienta que Dios utiliza para formarnos. Él no está interesado en darte algo que no puedas sostener. Por eso, antes de entregarte la promesa, quiere moldearte para recibirla con responsabilidad y propósito. Uno de los mayores errores que cometemos en la espera es querer salir de ella lo más pronto posible. Pero quien escapa del horno antes de tiempo no está completamente refinado. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 3, se nos dice que Dios se sentará como fundidor y purificador de plata. ¿Sabes cuánto calor se necesita para purificar la plata? Suficiente para que todas las impurezas salgan a la superficie. Y el fundidor no se aparta del crisol hasta ver su reflejo en el metal. Así hace Dios contigo. Él no te abandona mientras esperas. Está cerca, muy cerca, observando cada parte de tu proceso hasta que tu vida refleje su imagen. La espera te enseña lo que la bendición no puede. Porque cuando todo va bien, es fácil cantar, alabar y decir que confiamos. Pero cuando no hay respuesta, cuando no hay señales visibles de avance, cuando todo está en silencio, ahí es donde realmente descubrimos quiénes somos. ¿Y quién es Dios para nosotros? ¿Lo amamos por lo que hace o por quién es? ¿Lo seguimos por conveniencia o por convicción? La espera revela nuestras motivaciones más profundas. Y eso no es malo, es necesario. Entonces, cambia tu perspectiva. No estás en un tiempo perdido. Estás en entrenamiento. Estás en la escuela del Espíritu. Cada oración aparentemente no respondida, cada noche de lágrimas, cada palabra profética, aún sin cumplir, está sirviendo a un propósito eterno. Y un día, cuando la promesa llegue, mirarás atrás y entenderás que si Dios te hubiera dado lo que pediste en el momento que querías, no habrías estado preparado. Dale gracias a Dios por tu campo de entrenamiento, porque es allí donde te conviertes en la persona que puede cargar la gloria que viene. Descansar en medio del proceso es una de las habilidades espirituales más difíciles de aprender, pero también una de las más poderosas. No se trata de dormir o de ignorar los problemas, sino de confiar tan profundamente en el carácter de Dios que tu alma permanece serena, aun cuando no ve resultados inmediatos. En el Salmo 62, versículo 5, David dice: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». No dijo que su alma reposaba porque todo iba bien, sino porque su esperanza estaba en Dios. Ese es el verdadero descanso, el que proviene de una fe inquebrantable en quien sostiene el universo. Muchos de nosotros creemos que descansar es sinónimo de inactividad, pero en el reino de Dios, descansar es un acto de guerra espiritual, es decirle al enemigo: aunque no veo, confío, aunque no entiendo, creo, aunque todo parezca en contra, yo espero en Dios. Ese tipo de descanso es ofensivo para el infierno, porque demuestra que tu fe no depende de las circunstancias, sino del Dios que no cambia. Descansar es rendir tus armas humanas, tus esfuerzos mentales, tu ansiedad, y decir: Señor, yo no tengo el control, pero tú sí, y eso me basta. Para poder descansar en Dios, necesitas conocerlo profundamente. No basta con saber acerca de Él. Necesitas tener una relación real, íntima, constante.
Cuanto más lo conoces, más confías. Y cuanto más confías, más puedes soltar. La Biblia está llena de personas que aprendieron a descansar. Ana, que después de orar por un hijo y llorar amargamente, se levantó y no estuvo más triste. Elías, que después de enfrentarse a los profetas de Baal, se refugió en la presencia de Dios. Jesús, que dormía en medio de una tormenta, porque sabía que su Padre tenía el control. Hoy, Dios te llama a descansar, a soltar el peso que estás cargando, a dejar de intentar resolverlo todo, a entregarle tu ansiedad, tu prisa, tu desesperación. Él no necesita tu ayuda para obrar, necesita tu confianza. Y cuando decides descansar, algo maravilloso sucede. Recibes paz. Una paz que no depende del resultado, sino de la presencia. Y esa paz es el inicio del cumplimiento. Porque cuando ya no luchas por obtener, estás listo para recibir. Descansa, hijo. Descansa, hija. Dios está obrando. En los tiempos de incertidumbre, cuando todo parece inestable, la oración no solo es un recurso espiritual, es nuestro oxígeno. Es el canal por el cual nuestro corazón se conecta con el cielo, aun cuando no entendemos lo que está ocurriendo. En esos momentos en que las palabras escasean, cuando el alma está cansada y la fe tambalea, la oración se convierte en el ancla que nos mantiene firmes. No se trata de oraciones perfectas, llenas de elocuencia. Se trata de oraciones sinceras, a veces rotas, a veces silenciosas, pero siempre auténticas. Y esas son las que más conmueven el corazón de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no sabemos qué decir, cuando solo tenemos lágrimas o suspiros, el Espíritu Santo traduce nuestra angustia en clamor ante el Padre. Qué consuelo saber que no oramos solos, que nuestra debilidad no es un estorbo para Dios, sino un puente hacia su misericordia. Cada oración, por más breve o dolorida que sea, es escuchada, y en el cielo ninguna súplica sincera se pierde. La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones. Cuando hablamos con Dios, nos alineamos con su voluntad. Muchas veces no veremos una respuesta inmediata, pero sí sentiremos un cambio en nuestro interior. Una paz inexplicable comienza a llenar nuestros pensamientos. Una fuerza que no es nuestra nos impulsa a seguir adelante. La oración no es una herramienta mágica para que las cosas sucedan como queremos. Es el acto de entrega que nos transforma mientras esperamos. Es en la oración constante donde Dios fortalece nuestras rodillas cansadas, ilumina nuestras decisiones y renueva nuestra esperanza. No dejes de orar, aunque no veas nada, aunque todo parezca en silencio, aunque sientas que estás hablando al viento, porque no lo estás. Estás hablando con el Dios del universo, que te ama, que te escucha y que actúa en el tiempo perfecto. Haz de la oración tu refugio diario, no como una rutina religiosa, sino como un encuentro sagrado con tu Padre. Allí encontrarás dirección, consuelo, fuerza y fe. Allí entenderás que incluso en la incertidumbre estás sostenido. Vivimos en un mundo ruidoso. Estamos rodeados de sonidos, opiniones, notificaciones, voces externas que compiten por nuestra atención. En medio de ese ruido, la voz de Dios a menudo se ahoga, no porque Él no hable, sino porque no sabemos cómo escuchar. Pero en el silencio, ese espacio sagrado donde todo se detiene, es donde Dios más claramente habla. Aprender a hacer silencio, a aquietar nuestra mente, a pausar nuestro corazón, es una de las disciplinas espirituales más poderosas que existen, porque no solo se trata de hablar con Dios, sino de escucharlo. Jesús, el Hijo de Dios, buscaba constantemente momentos de soledad. Se retiraba a lugares desiertos para orar, para estar a solas con el Padre. No era debilidad, era sabiduría. Él entendía que el poder no viene del ruido, sino de la intimidad, y esa intimidad solo se construye en el silencio. En Lucas capítulo 5, versículo 16, dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar.
Esa práctica constante lo fortalecía para enfrentar las multitudes, las críticas, las demandas, porque antes de enfrentar el mundo, primero se encontraba con el cielo. Escuchar a Dios requiere intención, no sucede por accidente, requiere apagar el teléfono, cerrar la puerta, poner en pausa nuestras ideas y simplemente sentarse ante Él, no para exigir, no para convencerlo, sino para decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, como Samuel en el templo, como Elías en la cueva, como María a los pies del Maestro. En ese lugar de quietud, Dios susurra verdades eternas que transforman todo, y lo que escuchamos en el secreto nos guía en lo público. Tal vez estás en una etapa donde todo parece confuso. No sabes qué camino tomar, no sabes qué decisión es la correcta. Has orado, has ayunado, pero no encuentras claridad. Tal vez lo que necesitas no es hablar más, sino silenciar más, porque en el silencio el alma se afina, el corazón se alinea y el Espíritu Santo tiene espacio para guiarte con suavidad. No temas el silencio, abrázalo, porque no es vacío. Es la atmósfera donde Dios se revela con mayor profundidad, y allí descubrirás que parar no es retroceder, es avanzar en dirección divina. Una de las verdades más reconfortantes y al mismo tiempo desafiantes de la Biblia está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta afirmación es más que una observación filosófica, es una declaración de orden divino. Nos recuerda que Dios es un Dios de procesos, de secuencias, de tiempos determinados para cada aspecto de nuestra existencia. Nada se escapa a su calendario eterno. Ninguna lágrima, ningún sueño, ninguna oración es ignorada. Todo tiene un momento exacto para manifestarse. Este versículo nos invita a confiar no en nuestros relojes humanos, sino en el reloj celestial. Y esto no es fácil, porque vivimos en un mundo que idolatra la inmediatez. Queremos respuestas hoy, soluciones ya, cambios sin demora. Pero el cielo no se rige por la urgencia humana, se rige por la sabiduría eterna. Cuando comprendemos esto, nuestra alma comienza a encontrar descanso. Ya no necesitamos forzar puertas, ni manipular situaciones, solo necesitamos permanecer fieles y confiar en que lo que Dios ha prometido llegará en su tiempo perfecto. Eclesiastés 3 continúa con una lista de temporadas: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de guerra y tiempo de paz. Cada una de estas etapas tiene valor, propósito y lecciones únicas. El problema surge cuando queremos vivir la cosecha en tiempos de siembra, o reír cuando es tiempo de llorar. Nos frustramos porque ignoramos que cada estación es necesaria para el crecimiento integral de nuestra alma. Hoy quiero invitarte a abrazar el tiempo en el que estás. No lo maldigas, no lo rechaces. Obsérvalo como una oportunidad. Pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme aquí? Y cuando lo hagas, verás cómo incluso el tiempo de aparente espera se convierte en un terreno fértil para tu crecimiento. Porque sí, todo tiene su tiempo, y el tuyo llegará. Lo que ahora parece retraso, mañana será testimonio. Uno de los pasajes más poderosos y esperanzadores para quienes están cansados de esperar se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta no es una promesa cualquiera, es una garantía divina de renovación para aquellos que, aún en su debilidad, eligen confiar. Esperar en Dios no es una actitud pasiva, no es cruzarse de brazos y ver la vida pasar, es una espera activa, intencional, llena de fe. Es orar cuando no hay respuesta, es alabar cuando no hay milagro, es permanecer de pie cuando todo te empuja a caer. Y cuando elegimos esa postura, Dios promete algo sobrenatural: renovar nuestras fuerzas. No es una renovación humana, es una impartición divina. Él toma nuestras alas caídas y nos hace volar nuevamente. Isaías utiliza la figura del águila.
Este majestuoso animal no solo vuela alto, sino que, cuando envejece, entra en un proceso de renovación. Se retira, rompe su pico, muda sus plumas y luego, con el tiempo, emerge rejuvenecido. Así hace Dios con nosotros. Nos lleva a lugares de quietud, de silencio, de procesos dolorosos, no para destruirnos, sino para restaurarnos, para que volemos más alto de lo que jamás imaginamos. Si hoy te sientes agotado, frustrado, sin fuerzas, esta promesa es para ti. No estás solo, no estás olvidado. Estás en el proceso de renovación. Espera en Dios. No bajes los brazos, no abandones tu fe, porque Él te dará nuevas fuerzas, y volarás, correrás, caminarás, no por tus fuerzas, sino por las de aquel que nunca se fatiga. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Salmo 37:7. Este versículo encierra una sabiduría profunda, especialmente para los momentos de espera. Nos enseña que hay una actitud espiritual que agrada a Dios y que al mismo tiempo nos protege: el silencio. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, donde las quejas abundan y la impaciencia grita, guardar silencio es un acto de fe revolucionario. Es decir, no necesito hablar más porque sé que Dios está obrando. El silencio no es resignación, es rendición, es reconocer que nuestras palabras no cambiarán lo que solo Dios puede hacer. Es una manera de honrar su soberanía, porque cuando callamos ante Él, abrimos espacio para que su voz sea la que guíe. Y muchas veces, la voz de Dios no llega con estruendo, sino como un susurro, y ese susurro solo se oye cuando nuestra alma se aquieta. El salmista también menciona que no nos alteremos al ver prosperar al impío. ¡Qué verdad tan actual! ¿Cuántas veces miramos a otros avanzar, recibir, conquistar, mientras nosotros seguimos esperando? Pero Dios dice: no te compares, no te alteres, guarda silencio y espera, porque lo que Él tiene para ti es único, perfecto, y llegará en el momento justo. Si estás inquieto, si tu alma grita por respuestas, si tus oraciones se han convertido en lamentos, hoy te animo. Guarda silencio ante Jehová, entrégale tu impaciencia, confía en su bondad, y mientras callas, escucha, porque es en ese silencio que tu fe se refuerza, tu paz se renueva y tu espíritu se alinea con el ritmo del cielo. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Este pasaje es una joya de esperanza y dirección para quienes están atrapados en la ansiedad de la espera. Pablo no ignora que hay razones humanas para inquietarse, pero nos ofrece una alternativa sobrenatural: orar, agradecer y recibir una paz que trasciende toda lógica. Esta paz no es el resultado de la ausencia de problemas, es el resultado de una relación con aquel que tiene el control de todo. Es el regalo de un Dios que en medio del caos pone un escudo alrededor de nuestros pensamientos y emociones. No se trata de negar lo que sentimos, sino de rendirlo, de ponerlo a los pies de Jesús y decir: Señor, yo ya no puedo más, pero tú sí. La clave está en la gratitud. Pablo nos dice que nuestras peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. ¿Cómo agradecer cuando aún no hemos recibido? Porque la gratitud no es por lo que tenemos, sino por lo que creemos. Es declarar: gracias porque estás obrando, aunque no lo vea. Es una expresión de confianza que activa el cielo. Hoy, si tu mente está saturada, si tu corazón está agitado, haz lo que este pasaje dice: ora, ruega, agradece, y luego déjate cubrir por esa paz inexplicable, porque cuando la paz de Dios llega, no hay tormenta que nos pueda destruir, no hay espera que nos consuma, porque estamos guardados en Cristo Jesús. Uno de los mayores desafíos para nuestra fe es aceptar que Dios no actúa conforme a nuestro reloj. Nos cuesta entender que su tiempo no es igual al nuestro, que su calendario no se ajusta a nuestra urgencia, pero esta
verdad permanece inamovible. Dios nunca llega tarde. Puede parecer que todo está retrasado, que el milagro no aparece, que la promesa se esfumó, pero si esperamos con fe, descubriremos que Él siempre aparece en el momento exacto, ni antes ni después, justo cuando es necesario, justo cuando nuestro corazón está preparado, justo cuando su gloria será mayor. Pensemos en Marta y María, las hermanas de Lázaro. En Juan capítulo 11, ellas clamaron por Jesús cuando su hermano estaba enfermo. Esperaban que llegara a tiempo para sanarlo, pero Jesús se demoró, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya estaba muerto. Parecía demasiado tarde, pero Jesús les enseñó que incluso cuando todo parece perdido, Él sigue teniendo la última palabra. Resucitó a Lázaro, transformó el duelo en celebración y glorificó a Dios a través de una situación que parecía irreversible. Así es el tiempo perfecto de Dios. A veces llega cuando ya hemos perdido la esperanza, cuando ya no queda fuerza, cuando ya todo parece concluido, pero es precisamente en ese momento cuando Él actúa, porque su objetivo no es solo bendecirnos, sino transformar nuestra perspectiva, fortalecer nuestra fe y glorificar su nombre. No se trata solo de cumplir promesas, sino de revelarse a nosotros en el proceso. Hoy, si estás tentado a pensar que Dios se ha olvidado, recuerda esto: tu historia no ha terminado. Dios no ha dicho su última palabra, y cuando Él actúe, lo hará con poder, con precisión y con propósito. Porque aunque parezca tarde para ti, para el cielo es el momento justo, y cuando veas lo que Él hará, entenderás por qué tuvo que ser así. La espera no es un tiempo para detenernos, sino para prepararnos. Mientras Dios obra en lo invisible, nosotros debemos caminar en lo visible con fe y propósito. No se trata de quedarnos de brazos cruzados, lamentando lo que aún no ha llegado. Se trata de vivir activamente, con expectativa santa, sabiendo que cada día puede acercarnos al cumplimiento. La espera es fértil cuando se vive con intención, y es estéril cuando se vive con queja. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, Dios dice: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará». Este versículo nos enseña a mantenernos activos en nuestra fe. Esperar no es solo aguantar, es construir, es orar, es sembrar, es prepararse para lo que viene, porque cuando la promesa llegue, debe encontrarte listo. Entonces, ¿qué hacer mientras esperas? Aprende, estudia la palabra, sirve, busca oportunidades de crecer espiritualmente, cuida tu salud emocional, rodéate de personas que edifiquen tu fe, fortalece tu relación con Dios, haz que cada día cuente, porque cuando vivimos con propósito en la espera, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Nos moldea, nos transforma, nos capacita. No desperdicies tu espera. No la veas como una pausa, sino como una preparación. Dios está obrando en ti mientras tú esperas en Él. Y cuando llegue lo que has estado orando, agradecerás cada día de formación, cada lágrima invertida, cada paso de obediencia, porque entenderás que todo contribuyó a hacerte la persona capaz de recibir y sostener la bendición. Hay un momento glorioso en la vida de todo creyente, cuando la promesa de Dios se cumple. Ese instante en que lo que parecía imposible se hace realidad, donde lo que solo era esperanza se transforma en testimonio. Pero llegar a ese momento requiere algo clave: perseverancia. No es suficiente con comenzar con fe, es necesario terminar con fidelidad. La carrera de la fe se gana con constancia, con resistencia, con una confianza que no se rinde. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36 dice: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Este versículo nos revela que no basta con hacer la voluntad de Dios una vez. Es necesario perseverar, continuar. Ser constantes incluso cuando no vemos resultados, porque solo los que se mantienen firmes hasta el final verán la plenitud de la promesa. Cuando finalmente la promesa se cumple, entendemos por qué fue necesario esperar.
descubrimos que Dios no solo trabajaba en la bendición, sino en nuestro corazón. Nos damos cuenta de que fuimos transformados en el proceso y que esa transformación era tan valiosa como la promesa misma, porque la bendición, sin el carácter adecuado, se pierde. Pero cuando estamos preparados, la recibimos con humildad, gratitud y propósito. Hoy, si sientes que estás cerca de rendirte, recuerda esto: la recompensa es real, la promesa vendrá y será gloriosa. Persevera, sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, porque los que siembran con lágrimas recogerán con regocijo, y tú estás más cerca de la cosecha de lo que imaginas. Llegamos al final de esta reflexión, pero quizás apenas estás comenzando una nueva etapa con Dios, una etapa marcada no por la desesperación, sino por la confianza, no por el temor, sino por la fe, porque ahora sabes que esperar en Dios no es en vano, es una expresión de amor, de dependencia, de rendición, y si Él te está haciendo esperar, es porque está preparando algo mejor de lo que pediste, algo más profundo, más glorioso y más eterno. Este es un llamado, una invitación, a soltar tus ansiedades, a entregar tus relojes, a confiar en el Dios que nunca falla. Es hora de vivir con fe, no con una fe teórica, sino con una fe activa, una fe que dice sí cada día, que ora, que sirve, que sigue adelante aunque no vea nada. Es hora de orar con esperanza, no como quien suplica sin certeza, sino como quien declara con convicción que Dios está obrando. Es hora de descansar en el tiempo de Dios, no como resignación, sino como seguridad en que Él hace todo hermoso a su tiempo. Tal vez llevas años esperando algo, tal vez sientes que ya no puedes más, pero hoy el cielo te dice: confía, porque quien confía no se apresura, quien confía no se desespera, quien confía vive en paz. Hoy decide soltar, decide confiar, decide descansar, y verás cómo tu corazón se llena de luz, cómo tus pensamientos se alinean con el cielo, cómo tu alma se fortalece, porque confiar en Dios no cambia solo el futuro, cambia el presente. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Declara con tus palabras lo que tu fe ya cree en el corazón. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, lo que estás esperando llegará, porque Dios nunca falla, porque su tiempo es perfecto y porque la fe verdadera siempre tiene recompensa. Gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Si has llegado aquí, es porque en algún momento tu corazón ha sentido el peso de la espera, la presión de la incertidumbre, la angustia de las promesas aún no cumplidas. Y quiero decirte, con todo el amor y la verdad que hay en mi espíritu, no estás solo, no estás sola. Este mensaje no ha sido preparado por casualidad. Dios ha guiado cada palabra, cada enseñanza, cada historia compartida para hablar directamente a tu alma. Hemos caminado juntos a lo largo de esta reflexión, explorando el valor de la fe, la belleza del tiempo de Dios y la esperanza que florece incluso en los momentos más oscuros. Pero no se trata solo de escuchar, se trata de recibir, de aplicar, de permitir que esta palabra se encarne en tu vida diaria. Piensa por un momento en todas las verdades que hemos descubierto. Aprendimos que el silencio de Dios no es abandono, sino un espacio sagrado donde la fe madura. Comprendimos que la espera no es un castigo, sino un proceso de formación. Vimos que los héroes de la fe, incluso Jesús mismo, tuvieron que esperar su tiempo, y que esa espera fue fundamental para el cumplimiento del propósito eterno. Descubrimos que la comparación, la impaciencia y los atajos solo nos alejan de lo que Dios verdaderamente tiene para nosotros. Y lo más importante, vimos que en cada estación de la vida hay un tiempo designado por el cielo, un momento perfecto donde la promesa se hace realidad. Tal vez este video te hizo llorar, te hizo pensar, te hizo recordar promesas antiguas que habías dejado en el olvido. Quizás removió heridas, o tal vez encendió nuevas esperanzas. En cualquier caso, mi oración es que no salgas de aquí igual, que algo se haya movido en lo profundo de tu corazón, porque eso
es lo que hace la palabra viva de Dios. Transforma. Y si tú lo permites, Dios seguirá hablándote, guiándote y restaurándote. Por eso te invito con todo mi corazón. No te vayas sin dejar una señal de que este mensaje fue para ti. Dale like al video si esto tocó tu alma. Suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Y escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Hagamos de esta comunidad un lugar de fe, de esperanza, de oración mutua, porque caminar con Dios no es una experiencia solitaria, es un cuerpo, una familia, un pueblo que se anima y se fortalece. Y ahora quiero hablarte de la promesa más grande de todas, la que no depende del tiempo, ni de nuestras obras, ni de nuestras fuerzas. La promesa del amor eterno de Dios. Hay un versículo que resume toda la historia del cielo, toda la redención, toda la esperanza humana. Está en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no es solo para memorizarlo en la infancia, es un grito de amor eterno, un llamado del cielo a cada corazón humano. Tú y yo fuimos amados antes de que supiéramos lo que era el amor. Fuimos buscados por Dios, incluso cuando estábamos perdidos. Fuimos perdonados, incluso antes de pedir perdón. Dios no te ama por lo que haces, te ama por quién eres, su creación, su hijo, su hija. Y ese amor fue tan profundo que no escatimó en darte lo más valioso que tenía, a su Hijo. Jesús vino al mundo no para condenarte, sino para salvarte. No para señalar tus errores, sino para redimir tu historia. No para imponer una religión, sino para invitarte a una relación. Él tomó tu lugar en la cruz, cargó tu dolor, tus pecados, tus fracasos y los clavó allí para siempre. Y al resucitar, abrió un camino nuevo, un acceso directo al Padre, una vida eterna que comienza aquí y ahora. Tal vez has vivido una vida lejos de Dios, tal vez lo conociste un día, pero te apartaste. Tal vez te decepcionaron las personas, las iglesias, o incluso tus propias decisiones. Pero hoy, en este momento, Jesús te llama, no a una religión, sino a un nuevo comienzo, a rendirle tu vida, a confiarle tu corazón, a permitirle ser no solo tu Salvador, sino tu Señor. Y si estás dispuesto, no necesitas esperar más. Puedes hacer esta oración conmigo desde donde estás. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. He intentado vivir a mi manera y me he perdido, pero hoy entiendo que tu amor me busca, me llama, me invita. Creo que moriste por mí, que resucitaste y que estás vivo. Te abro mi corazón, perdona mis pecados, transforma mi vida. Yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Desde hoy quiero caminar contigo. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. No estás solo, Dios está contigo. Y aquí, en esta comunidad, también estamos para acompañarte. Escribe en los comentarios: recibí a Jesús, y oraremos por ti. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, porque una sola palabra puede cambiar una vida. Y nunca olvides, todo llega en su debido tiempo, si confías en Dios. Te amo en Cristo. Hasta pronto.